Yo deseo ratificar, reiterar algunos de los conceptos que están en el centro y deben estar en el centro de la atención a los niños, niñas y adolescentes migrantes y en general de los migrantes. Uno sustancial del cual hemos partido, y en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Asuntos Migratorios, igual que en la de atención a la niñez, lo ratificamos y lo hacemos nuestro, es que todas las personas somos portadoras de derechos. No importa la calidad migratoria, independientemente de la edad, del género, de la condición particular específica de cada persona, todas y todos somos portadores de derechos y tienen que ser respetados, de tal manera que en el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, tienen que ser respetados sus derechos. Ellos son portadores de derechos y el reto y la obligación es que se les protejan, que se les garantice la protección a esos derechos. En segundo lugar, también hemos reiterado y nos parece sustancial que forme parte de una visión común, compartida, que cada vez se generalice más, es que a la hora de tratar a migrantes, y sin duda niñas, niños y adolescentes migrantes, no puede estar por delante el concepto de seguridad nacional, sino el de seguridad humana, porque cuando se pone por delante el concepto de seguridad nacional, generalmente las acciones y las políticas públicas de los estados nacionales son medidas de fuerza, policíacas, persecutorias, medidas de seguridad, como bien se dice, de los países. Pero tratándose de migrantes, de personas que emigran por diversas causas, que no tienen que ver con asuntos de riesgo hacia los lugares por donde transitan y hacia donde llegan, es inaceptable que lo que prevaleciera fuera el concepto de seguridad nacional. Debe prevalecer el concepto de seguridad humana. También lo que hemos dicho y hemos reiterado es que los gobiernos de la región, específicamente Centroamérica, en el caso de Honduras, de Guatemala, de El Salvador y en el caso de México, tenemos una obligación, por supuesto con el reto de ratificar la Convención de los Derechos de la Infancia, que es velar y proteger su interés superior. Menciono a estos países y no menciono al de Estados Unidos, porque Estados Unidos no ha firmado dicha convención y sin embargo, existe una opinión internacional respaldada y avalada por Naciones Unidas que ha urgido al gobierno norteamericano a que firme y a que ratifique la Convención sobre los Derechos de la Infancia. En el caso de México y en el caso de Centroamérica, es fundamental que esta sea la visión que prevalezca, porque proteger los derechos de la infancia, poniendo en el centro el interés superior de la niñez, significa garantizar una atención y una salvaguarda integral a todos los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Cuando en la Comisión de Asuntos Migratorios y en la Cámara hemos planteado la pertinencia de una ley general sobre niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, ha habido una reflexión sobre la pertinencia de una ley específica, si esto abonaría en la mejor protección o si era suficiente con que en la ley de migración se establezca la obligación de proteger los derechos de la niñez. Y sin embargo, aunque tendremos que hacer todavía un análisis en las próximas semanas antes de que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones, es evidente que ante lo que se ha llamado por el propio presidente de los Estados Unidos y que otros jefes de gobierno han reiterado en la región como una crisis humanitaria, el tener una ley general específica para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados permite focalizar este fenómeno tan duro, tan doloroso, este éxodo que se está dando y darle una atención específica, puesto que niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados están en una máxima vulnerabilidad.
¿qué es lo que sería pertinente con estos niños, niñas y adolescentes migrantes? Saber de manera real, efectiva, cómo poder protegerlos, y se debe saber entonces cuáles fueron las causas por las cuales ellos emigraron. Generalmente en los últimos años, antes de este último periodo de este éxodo masivo, cuando se hablaba de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, se conocía que la causa principal era el deseo de reunificación familiar o era por motivos económicos, por la necesidad de sobrevivencia. Y sin embargo, en los últimos años, sobre todo en los últimos 3 años, lo que queda claro es que muchos de estos niñas, niños y sobre todo adolescentes están huyendo de sus regiones de origen por temor ante el crimen organizado. Yo quiero aquí comentar respecto de lo que ya lo he mencionado en otros momentos en días recientes, constituye una paradoja. Estos niños y niñas y adolescentes migrantes no acompañados están llegando y cruzando nuestro país y están entrando a los Estados Unidos principalmente por Tamaulipas hacia Texas. Los albergues que están en el estado de Texas se han desbordado. Como bien se ha mencionado aquí, incluso los han alojado en instalaciones militares porque no se dan abasto con esta llegada de estos niños. Las cifras que ha dado el gobierno norteamericano, que son las que han retomado prácticamente todos los medios de comunicación y el propio Congreso mexicano y los distintos gobiernos de la región, puesto que son cifras verificables con niñas y niños que fueron detenidos por la patrulla fronteriza y que están en albergues, señala que de octubre de 2013 a mayo de 2014, ellos miden su año fiscal de octubre a octubre en los Estados Unidos, de octubre de 2013 a mayo de 2014 habían llegado 47,000 niños. Para este mes de julio, la cifra que están dando es de cerca de 60,000. Y la proyección del gobierno norteamericano, y son cifras del gobierno norteamericano, muestran que ellos están calculando de octubre de 2013 a octubre de 2014 cerca de 90,000 niños y niñas no acompañados. Y el propio gobierno norteamericano calcula en estas proyecciones que el año que entra, de octubre de 2014 a octubre de 2015, que pudieran llegar a ser 150,000 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Y yo decía que la paradoja es que están entrando hacia Texas, se han desbordado los albergues y hemos visto en medios de comunicación e información de cierta preocupación, irritación, molestia en los Estados Unidos por la presencia de estos niños. ¿En dónde está la paradoja? Que me parece relevante que forme parte de la reflexión si vamos a ir al fondo y a las causas de esta migración. Resulta que la mayor parte de las armas que han salido de los Estados Unidos y que están en nuestro país y en Centroamérica, de acuerdo con datos que fueron aportados hace apenas 2 semanas en una reunión en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por el Observatorio Ciudadano, de todas las armas que vienen de los Estados Unidos, aproximadamente el 50% fueron vendidas en Texas. De tal manera que los niños están, muchos de ellos huyendo por la violencia de la delincuencia organizada, están entrando por Tamaulipas a Texas, pero 50% de la venta de esas armas se realizó en Texas. Y en el caso de Honduras, que es el estado, el país con la situación más dramática, lo que las cifras que se han dado a conocer señalan es que un joven de cada 50 muere por el uso de arma de fuego, es asesinado por arma de fuego, 1 de cada 50, y se ha convertido en uno de los países con más alto índice de homicidios en el planeta. ¿Qué hacer frente a eso? Las salidas, por supuesto que no son ni inmediatas ni sencillas, pero es evidente que la existencia de la violencia en la región, teniendo muchas causas, también está vinculada a la existencia de un tráfico de armas, ya que las bandas delictivas
tienen armas de alto poder. En los informes que se han presentado, sobre todo en las últimas semanas, aunque ya desde hace tiempo se venían presentando esta información, muestran que una parte importante de los niños y niñas y adolescentes están saliendo de Centroamérica, no solamente porque les digan que en Estados Unidos van a tener facilidades para regularizar su situación. Eso es lo que en los Estados Unidos y en buena parte de la región se ha señalado como una de las causas, que se les ha dicho que tendrán facilidades para permanecer en los Estados Unidos. Puede ser, pero la realidad es que están saliendo porque las madres, los padres, los familiares, lo que desean es salvarlos de una muerte probable. Y en los diagnósticos con casos específicos, en los estudios que se han hecho, los más recientes, lo que muestran es que los niños o niñas han declarado que algún hermano o al padre o a un familiar cercano lo han asesinado o que a ellos los han amenazado. Es un asunto que tiene que ver con medidas y soluciones regionales tomadas por todos los gobiernos. De la misma manera, los que han salido por una situación económica límite, la alternativa no es la deportación, eso no es una solución, es una medida de los gobiernos, pero no es una solución. Y en lo que se ha puesto énfasis es en la pertinencia de generar empleo, inversión productiva, crecimiento con desarrollo en cada uno de los estados de la región, sobre todo en las regiones de donde son originarios los migrantes y especialmente los niños, niñas y adolescentes migrantes. Yo deseo poner énfasis en esta intervención, porque será esta una sesión en donde habrá intervenciones que aportarán distintas visiones muy ricas para que después los diputados y diputadas de las Comisiones Unidas podamos recogerlas para las distintas propuestas que hay. Deseo poner énfasis en que al mismo tiempo que se atienden a las causas fundamentales, también se requieren medidas inmediatas. Y en esta iniciativa de ley general de atención a niñas, niños y adolescentes migrantes, lo que se ha considerado fundamental es, uno, que ningún niño, niña y adolescente menor de 18 años, tal como ya lo señala la ley de migración, ninguno puede ir a una estación migratoria. No es el lugar para los niños, niñas y adolescentes, no son las estaciones migratorias. ¿A dónde deben ir los niños, niñas y adolescentes migrantes? A las instalaciones del DIF, el DIF nacional, los DIF estatales, los DIF municipales. Me parece muy importante subrayar que hace unos cuantos días, a partir de una reunión a la que invitó la Comisión Nacional de Derechos Humanos el martes de la semana pasada, la titular del DIF nacional lo que señaló es que estaban poniendo a disposición de la atención de estos niños y resguardo todos sus albergues. En este tiempo estaban rebasados y por lo tanto es urgente e indispensable que se tomen medidas para que existan las condiciones legales, presupuestarias y de políticas públicas para que existan los albergues que se requieran para poder alojar a estos niñas, niños y adolescentes. En segundo lugar, es indispensable que exista también el recurso para la capacitación y el personal especializado que atienda a niñas, niños y adolescentes migrantes, de tal manera que ante este éxodo y esta crisis humanitaria que se ha desatado, el Estado mexicano, que tiene el compromiso con la Convención de los Derechos de la Infancia, pueda cumplir con esa obligación y también con nuestra Constitución, en donde habla claramente de la obligación de proteger los derechos humanos, con una atención específica y altamente calificada, con el personal adecuado que los atienda. Pero ¿para qué sería este personal calificado? Sería fundamentalmente para que la medida única no sea la deportación, sino saber cuál fue la causa por la cual ellos emigraron. Porque en el caso de los que corren riesgo, si la alternativa única fuera la deportación, se les expondría a un riesgo mayúsculo, poniendo en una situación límite la posibilidad de la protección a su integridad personal y a su vida. Es fundamental subrayar también
Y aquí, aparte de hacer el reconocimiento de esta declaración que hizo la titular del DIF nacional hace una semana, yo quiero hacer mención a una declaración que hizo la embajadora Rosario Green, quien fue secretaria de Relaciones Exteriores y quien ponía el acento en que México ha tenido una política de asilo tradicionalmente en su historia que ha permitido que México sea un espacio hospitalario, que se ha convertido en un espacio en el pasado de llegada de refugiados, de aquellos que huían para salvar su vida. Lo hizo durante la Guerra Civil Española con miles de españoles, entre ellos muchos niños, que llegaron en barcos para salvar su vida. Lo hizo en Sudamérica, con los gobiernos militares para salvar la vida de miles y miles de personas, y lo hizo con Centroamérica. No solamente abrió sus puertas, sino que además el gobierno mexicano impulsó una política de acuerdos y de reconciliación. Recordemos al Grupo Contadora o los acuerdos que se llevaron a cabo en Chapultepec. Es decir, que esa política tiene que estar hoy más que nunca subrayada también a propósito de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que corran riesgo. Y esta iniciativa de ley, que insisto, discutiremos posteriormente, analizaremos y con las opiniones y puntos de vista que aquí se expresen se enriquecerá, establece que a partir del análisis de la situación de cada niño o niña y adolescente se pudiera abrir también la posibilidad del asilo, de tal manera que tengan refugio en nuestro país. Es lo mismo que por supuesto planteamos y plantea una buena parte de la opinión pública mundial para los Estados Unidos, que la política inmediata no sea la deportación, sino que sea ver las causas por las cuales se emigró, para que sea atendida el interés superior de la infancia. Y yo termino subrayando que nuestro compromiso en la Cámara de Diputados, a partir de las facultades y obligaciones que tenemos, no solamente de hacer iniciativas de ley, sino también de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, contemplemos, y estoy segura que habrá una opinión mayoritaria en la Cámara de Diputados, seguramente consenso a partir de lo que ha salido en los medios de comunicación, para que instituciones como el DIF nacional, los DIF estatales y municipales, con una determinación específica en la ley sobre qué atribuciones se le otorgan, y también, por supuesto, con el avance sobre protocolos específicos que algunos ya se están elaborando, pero que con la ley tendrían el mayor respaldo y la mayor posibilidad de funcionar de manera permanente, se pueda atender esta crisis humanitaria de manera inmediata y también, por supuesto, en el futuro.